Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de la película de Pixar, Soul. Esta película de Pixar de 2020 y ahora distribuida por Disney Plus nos cuenta la historia de Joe Gardner, un maestro de música cuya verdadera pasión es tocar jazz. Pero cuando le llega la oportunidad que lleva buscando toda su vida, sufre un accidente que le transporta a un lugar donde se ve obligado a pensar qué significa realmente tener alma. Esta película de 2020 de Pixar y ahora distribuida por Disney Plus por toda la situación de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial, es una gran película, una película bastante intensa, por así decirlo, donde nos vamos a alejar un poco de las historias comunes que estamos acostumbrados, aunque Pixar ha venido haciéndose ese camino contando historias, empezando por Intensamente, por ejemplo, ¿no? Donde analizamos un poquito más las cuestiones psicológicas de los sentimientos y demás, las reacciones humanas, y no solamente cartoons o muñequitos que tienen una historia y pasa algo, sino un poquito más interno en las personalidades o de estos personajes. Sin embargo, creo que esta está en la cima en esa parte. No voy a decir que sea la mejor película de Pixar, porque quizá no lo sea. En punto de vista personal, creo que tiene mejores películas, al menos estructuralmente o en la historia o en el guión. Pero creo que sí es la más profunda y que juega y que tiene muchos aportes en cuanto a la animación, y que lo hace, precisamente por esto, lo hace destacable. Esta película es dirigida por Pete Docter. Este director lo vamos a conocer de Pixar principalmente por Monsters, Inc., también por Intensamente y por la película de Up. Creo que desde ahí ya podemos ver el grado de dirección o de guión que puede tener, o de la historia que puede tener esta película, porque creo que esas películas mencionadas no puedo decir que sean las mejores de Pixar, porque de verdad tiene muy buenas cosas, pero creo que son las que llegan un poco más profundo en sus personajes, principalmente Intensamente, por ejemplo, y ahora Soul, que digamos que es una película que habla sobre la existencia, el existencialismo, que habla sobre el motivo de la vida, precisamente habla más de lo que es el alma, ¿no? Muchas veces nos quedamos con los personajes más como físicos, después, bueno, ya entramos un poquito en Intensamente con la cuestión de la personalidad, de los sentimientos y todo eso, y ahorita nos vamos un poquito más adentro con la parte del alma, ¿no? Al menos del alma física, por así decirlo, y de lo que nos hace realmente ser quienes somos. Entonces esta película trata precisamente de esto. Es una pregunta hacia adentro de qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros sueños, y respondiendo de una manera maravillosa al final. Creo que eso sí es lo importante, o lo más importante de la película, porque nos va narrando el sueño de este personaje, Joe Gardner, quien ya se decía en la sinopsis, es un músico de jazz o un maestro de jazz quien busca tener una oportunidad en la vida para tocar lo que él toda su vida ha estado soñando, es decir, ser músico de jazz. Ha tenido algunas oportunidades, ha sido maestro y demás, pero no ha podido como tener el éxito deseado, y él en su mente, en su criterio, piensa que esto es lo que él necesita para poder ser feliz, y toda su vida tiene un grado de felicidad muy mínimo. Quizá algunos aspectos, quizá algunos momentos han sido felices para él, pero sí vemos un personaje como muy decepcionado de la vida porque no ha llegado su momento oportuno, y cuando finalmente le llega esta oportunidad, por una distracción, y creo que también es una referencia que a veces vamos distraídos por la vida y no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos, cae en un hoyo que está en la calle en Nueva York, y pues muere, ¿no? Entonces es ahí donde ella iba a llegar al culmen, ya iba a llegar a la cima, y precisamente es donde pues ya no llega porque muere, y ahí es donde la película va a irse desarrollando. Algo que quisiera yo tomar en el submundo o en el mundo, digamos, de las almas, es la animación. A veces hacemos esta interpretación, y bueno, esta película de Pixar no está alejada a ello, que las animaciones son cada vez más reales. Al menos en las ciudades vemos el humo, vemos el cabello, vemos
todo ese tipo de cosas que cada vez se ven más similares a lo que es real. Inclusive hay tomas donde se pudiera confundir qué estamos viendo, si estamos viendo algo real, ¿no? Grabado o filmado, o si es por computadora, ¿no? O sea, llega a confundir de lo tan realista que es, pero en la parte del alma o en la parte de este mundo o submundo donde vamos a ver cómo nacen las almas, cómo son las personalidades, cómo se viene al mundo, ¿no? Independientemente de los criterios o de las ideologías o de la religión que sea, pues nos dan una versión de cómo nosotros llegamos al mundo, nada más. No es como para cuestión de discutir o pelear, sino simplemente para decir qué versión tienen ellos de la vida o de la previda y después la muerte y demás. Pero creo que es interesante ver que la animación, aunque es buena y demás, ya no es como esta parte del realismo, ¿no? Inclusive es como un surrealismo, como algo muy lineal, ¿no? Que yo creo que toma su figura principalmente en estas pinturas cúbicas, ¿no? El cubismo y demás, donde son líneas y que con eso, con las mismas, o minimalistas, ¿no? Que con la mínima expresión van viendo a sus personajes, sus situaciones, pero que también es una apuesta bien interesante porque normalmente este tipo de cosas ya no se ven en productos muy comerciales, sino en productos un poco más underground o un poco más artísticos, y aquí lo meten y funciona de maravilla. No se siente como impuesto, sino como podemos ver un producto bien hecho, artístico, con referencias, vuelvo a decir, de la pintura, de la música también, que habla precisamente del jazz. Tiene muy buena banda sonora, sin que sea esto lo que nos recuerde quizá la película. Bueno, tiene muy buenas canciones y cuando suena sí nos hace sentir ciertas cosas, digámoslo de alguna manera, pero no se interpone o no opaca a la historia como tal. Entonces, vuelvo a repetir, en la parte de la vida tenemos como este realismo, como estas escenas casi reales de la vida y de los escenarios y demás, y también tenemos la parte como underground, como con las mismas expresiones nos dan a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta película es grande, y lo vuelvo a repetir, es grande en todos los sentidos, tanto en la historia, como en la animación, como en su estructura, pues las voces que maneja, los personajes, que hacen que nosotros podamos verla, disfrutarla y sobre todo reflexionar. Algo que tiene Pixar y creo que nadie le gana, bueno, quizá algunas animaciones, por ejemplo, no sé, los estudios Ghibli, Hayao Miyazaki, ¿no? Y demás directores o caricaturistas o como les queramos llamar, que logran que una película sea como para niños, jóvenes y adultos. Es decir, toda la familia puede verlo y todos van a quedar encantados con diferentes mensajes. O sea, tenemos la parte de la comedia, física, tenemos la parte existencial, que va más para las personas un poco más adultas que pueden entender todo esto, y también van para los niños. O sea, para todo tiene esta estructura y a todos nos encanta, y tienen mensajes múltiples para cada uno de los espectadores, lo cual, vuelvo a repetir, Pixar es pues digamos, ya tienen la fórmula secreta, por así decirlo, no, quizá no tan secreta, pero ya tienen la fórmula para que esto funcione. Es decir, ya saben en qué momento nos van a hacer reflexionar, en qué momento vamos a llorar, o por lo menos tener un nudo de la garganta, en qué momento vamos a reír. Ya tienen esta parte, pero aparte le agregan la cuestión reflexiva, es decir, qué está pasando en nuestra vida, si realmente nuestro propósito, habla mucho de los propósitos, si nuestro propósito es llegar a hacer tal cosa o simplemente es vivir la vida en cada uno de sus momentos. A veces somos muy multidisciplinarios y pensamos que la vida es lograr cierto éxito, tener tal cosa, tal trabajo y demás, y pues a veces se nos olvida que el éxito mismo de nuestra vida, o al menos es la reflexión que a mí me deja, es precisamente poder estar vivo y poder disfrutar cada una de las cosas que se nos van presentando en cada uno de nuestros días. Es decir, no solamente llegar a hacer algo, que eso es muy bueno, y tener metas y tener pues estas finalidades o éxitos personales, profesionales, sociales o demás, sino ir cada paso disfrutándolo en cada momento, porque no sabemos si el día de mañana nos caeremos un hoyo y ahí moriremos, o
si cuando nosotros logremos tener ese éxito o obtengamos lo que aparentemente nos iba a hacer feliz, si realmente era lo que pensamos, si realmente nos va a hacer sentir bien. Entonces ahí aprendemos con esta película precisamente que es disfrutar cada uno de esos momentos y que no nos estemos como presionando y vivamos la vida tristes porque no tenemos lo que añoramos, sino más bien ser felices, y cuando tengamos lo que añoramos, pues ser un poquito más felices, pero la felicidad va a radicar en cada una de las cosas que vivimos día a día, e inclusive en las malas, no solamente en las buenas, hasta lo que nos disgusta tenemos que disfrutarlo de cierta manera, ¿no? Entonces creo que esta película, vuelvo a repetir, independientemente de su animación, de su dirección, de su guión, que tiene ahí algunos altas y bajas, creo que tiene algunos errorcitos que bueno, no los voy a mencionar en este momento, no errores, sino como algunas deficiencias en cuanto a la historia. A veces hay algunas escenas demasiado apresuradas o en algunas otras quedan demasiado cortas. Para entender, es una película que transcurre en unas horas nada más. En cuanto a la historia, entonces hay cosas que pasan que nos cuesta un poquito entender, que pasan tan rápido, ¿no? O que aparentemente se supone que tenía días o años con ciertos problemas y lo resuelven en unos segundos. O sea, eso es a veces como que lo que nos cuesta un poquito entender o que no se ve tan verosímil. Pero fuera de eso, la película es maravillosa en ese sentido. Vuelvo a repetir, la música, la imagen, la parte reflexiva. Creo que Pixar lo volvió a hacer como siempre en cada una de sus películas. Tiene la capacidad para hacer una película memorable. Y bueno, con este plus del existencialismo y preguntarnos en cada momento quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y si realmente somos felices con lo que tenemos o solamente estamos esperando a ser felices hasta que obtengamos lo que deseamos, o aprender a cada día disfrutarlo de manera importante y con lo más sencillo. A veces nos cuesta trabajo sorprendernos ya en estas etapas, al menos ya las más adultas. Difícilmente nos va a sorprender cualquier cosa y vivimos con una monotonía de salimos a la calle, vemos el árbol, vemos el coche, el pajarito, ya ni escuchamos, ya no vemos, ya no saboreamos. Es una vida tan rápida, tan monótona que dejamos de apreciar lo que realmente importa en la vida, que son las cosas sencillas y las que están ahí, y nos preocupamos más por otro tipo de cosas que a veces se van a dar, a veces no, pero que nos vamos a angustiar por obtenerlo, y si no lo obtenemos viviremos nuestra vida simplemente tristes, ¿no? Entonces esta película de Soul o de esta alma precisamente nos invita a esa reflexión y a que yaciemos todo el tiempo y que podamos ser felices con lo que tenemos, con lo que somos, y que aspiremos precisamente eso, a ser felices y no a tener algo o hacer algo o ser algo, porque muchas veces no lo vamos a obtener, y si lo obtenemos muchas veces también quizá no era lo que esperábamos. Entonces disfrutemos cada uno de nuestros días. Esta parte ya fue más reflexiva, personal, más que reseña o crítica, pero es lo que la película personalmente me dejó, y que los invito, de verdad tienen que verla sí o sí, esta película de Soul de Pixar. Pues esta es mi reseña crítica, espero que les haya gustado, y como siempre los invito a que vean mucho cine, muchas películas, muchas series, que vean nuestras páginas, nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube como Instagram. Y pues me despido de ustedes, como siempre, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.